la casa del Señor. Hoy vamos a ver un tema que es muy interesante, referente a la actitud que a veces Dios tiene hacia nosotros, pero recordemos que Dios nos usa precisamente para hablar a nuestra vida. Vamos a ir a Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5. Vamos a leer el versículo 12 y 13. ¿Ya lo tenemos? Ok. Dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Habla de un reconocimiento, de reconocer a aquellos precisamente que dice que trabajan, que presiden. Pero aquí hay un detalle, ¿no? Habla de la amonestación. La amonestación es una especie de regaño, de llamada de atención, cuando nosotros no estamos haciendo las cosas bien. Y a veces estimamos a las personas que nos halagan, que nos endulzan el oído, que nos dicen que todo lo que hacemos está bien, pero las personas que a veces nos llaman la atención, nos reconvienen, como que no nos agrada, no nos gusta. Sin embargo, aquí la palabra dice que debemos de reconocerles y debemos de tenerles en estima y amor por causa de la obra que ellos hacen. Ahora, dice, vamos a ver un ejemplo de amonestación en segundo libro de Reyes, capítulo 17. Segundo libro de Reyes, capítulo 17. Ok, el contexto, vamos a leer del versículo 12, unos versículos de este capítulo. El contexto es que nuevamente el pueblo de Israel había olvidado a Dios, se había alejado de Él. No solamente eso, sino había hecho precisamente lo que Dios les mandó que no hicieran, que era ir en pos de dioses ajenos, de ídolos, hechos por mano de hombre. Dice, y servían a los ídolos en el 12. De los cuales Jehová les había dicho, ¿qué les había dicho? Vosotros no habéis de hacer esto. ¿Qué fue entonces lo que Jehová Dios tuvo que hacer? Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo, ahora, Dios amonesta a su pueblo, les llama la atención, les reconviene, pero ¿a través de quién? De los profetas, y aquí habla de los videntes, de aquellos que tienen revelación de parte de Dios. Ahora la amonestación es directa, es clara. ¿Qué es lo que quería Dios en la actitud del pueblo? Dice, volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. La amonestación era volver al camino correcto, retomar nuevamente el sendero que Dios les había establecido. Ahora, la actitud que nosotros debemos de tener ante la amonestación debe de ser, por ejemplo, en Proverbios capítulo 15, vamos a ver lo que nos dice la Escritura. Proverbios capítulo 15, en el verso 31. Dice, el oído que escucha las amonestaciones de la vida, ¿qué va a ocurrir con él? Entre los sabios morará.
Hay un dicho popular que hace referencia a algo similar, aunque no es exactamente, cuando dice que el que oye consejos, el que no oye consejos, ¿qué le pasa? No llega a viejo. Ahora, es un dicho popular y hay consejos que son buenos y hay consejos que son, ¿qué? Malos. Pero aquí habla de la amonestación que te da la misma vida, que debes entender de tus propios errores. ¿Cuánto más cuando Dios te está hablando que retomes el camino que Él te está marcando? Dice, el oído que escucha las amonestaciones de la vida, entre los sabios morará. Salmo capítulo 2. Salmo capítulo 2. Versículo 10. Dice, ahora pues, oh reyes, ¿qué se le pide a los reyes? Sed prudentes. Cuando la palabra habla de los reyes o habla de los sacerdotes, regularmente nosotros esquivamos la palabra y decimos, bueno, no ha de ser para nosotros. Pero recordemos que la Escritura dice que nos ha hecho reyes y sacerdotes. Amén. Dice, ahora pues, oh reyes, ¿qué debemos hacer? Ser prudentes. Lo que hagamos tenemos que hacerlo con prudencia. Admitid que amonestación, jueces de la tierra. Y a veces es algo que nos cuesta trabajo, el admitir que lo que nos están diciendo es verdad. Y como alguien nos está molestando, pues la tomamos con esa persona y pensamos que ya la trae contra nosotros, pero no. Es Dios que nos está llamando para que volvamos al camino correcto. Esta amonestación que decía, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Las cosas de Dios son delicadas, son importantes. Incluso la Escritura nos marca cómo debe de ser la instrucción hacia nuestros hijos. Vamos a ir a Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6. Versículo 4. Dice, vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino, ¿qué debemos hacer? Criadlos, ya me perdí, en disciplina y amonestación del Señor. Disciplina. Capítulo 6, verso 4. Disciplina se forma, la disciplina no amanece uno siendo disciplinados, es algo que requiere una constancia. Por ejemplo, si usted enseña a sus hijos que deben de ayudar a los quehaceres de la casa, no tiene que ser una vez cada año, sino tiene que ser algo constante para que ellos tengan esa disciplina del aseo, de que es importante ayudar a los demás en el entorno familiar, etcétera. Son muchas cosas, ¿verdad? En el caso de la palabra de Dios, nuestros propios hijos ya deberían de tener una disciplina de lectura de la Escritura sin que nadie les esté diciendo tienes que leer, vente a leer conmigo. Debe de ser algo que debe surgir por el amor y la obediencia a Dios. Pero en el caso de los padres dice, debemos de criarlos en disciplina, pero también ¿en qué? En la amonestación del Señor. Llamar la atención cuando su actitud no es la correcta. Vamos a ver otro ejemplo en Salmo 19. Vamos a ver varias citas, así que sirve de que usted ejerce el conocimiento que tiene de dónde están los libros de la Biblia. Ok, estamos en Salmo capítulo 19. En el versículo 11.
Si usted lee con calma este salmo en su casa, habla de la ley de Jehová, de los testimonios, de los preceptos, de que todo es bueno para nosotros. Incluso el verso 10 dice: deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel, que la que destila del panal. Además de todos estos beneficios que tiene la ley y las cosas de Dios, dice en el verso 11: tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay un grande galardón. En Proverbios capítulo 21, Proverbios capítulo 21, también en el versículo 11, nos dice la Escritura: cuando el escarnecedor es castigado, el simple se hace sabio. Y cuando se le amonesta al sabio, ¿qué le pasa? Aprende ciencia, aprende conocimiento. Oirá el sabio, dice la Escritura, y aumentará su saber. Incluso en este libro que nos habla de la reflexión de la vida, de que a veces las cosas no salen como uno pensaría que deberían de salir, y que todo tiene un cierto grado de vanidad, porque dice: vanidad de vanidades, dijo el predicador. Vamos a ir a Eclesiastés, capítulo 12. ¿Ya lo tenemos? Y vamos a ver del 11 en adelante. ¿Ya lo tenemos, hermanos? Ok, Eclesiastés 12, 11. Dice: las palabras de los sabios son como aguijones. ¿Qué hace un aguijón? ¿Hace una caricia? A veces duele, a veces lastima. Las palabras de los sabios son como aguijones, y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Ahora, hijo mío, a más de esto, de toda esta reflexión que estamos teniendo, sé cómo amonestado. Recibe la amonestación. No endurezcas tu corazón. ¿Qué pasaba con el pueblo de Israel? Dice que endurecía su cerviz, dando a entender que decían: no escucharemos lo que nos están diciendo. Sea amonestado. No hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio es fatiga de la carne. El fin de todo el discurso oído es este: ¿qué debemos de hacer? Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Entonces, vamos a ver qué era el ejemplo de los apóstoles en las iglesias. Hechos capítulo 20. Hechos capítulo 20. Amén. Ok. Vamos a ver desde el versículo 26. ¿Ya lo tenemos? Pablo está dando un discurso de despedida, mandó a llamar a los encargados de las iglesias y les dio un mensaje que ellos tenían que entender. Dice: por tanto, yo os protesto el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de ¿quién? ¿Cuál era el deber del atalaya? Dice: si el atalaya viere venir la espada y no diere la alarma,
El que pecó iba a morir por su pecado, pero esa sangre iba a ser demandada ¿de quién? Del atalaya. Pero si el atalaya vio venir la espada y dio el aviso, tocó la trompeta, y aquel no se apercibió, no se arrepintió, él va a ser libre de esa sangre. Esto está diciendo el apóstol. Yo estoy libre porque yo no reuní anunciares todo lo que Dios me había dicho que les dijera. Dice el verso 28, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros, que iban a entrar lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos, o sea, no de otros, sino de aquí mismo a veces, se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Verso 31, que es donde vamos a hacer la reflexión. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, ¿qué hacía? No he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Entonces estamos viendo que la amonestación es necesaria y que debemos aprender a escuchar, abrir nuestro oído para escuchar la amonestación que viene de parte de Dios. Ahora, vamos a ver otro ejemplo en 1 Corintios capítulo 4, primera carta a los Corintios capítulo 4, en su verso 14, ¿ya lo tenemos? No escribo esto para avergonzaros. Les está llamando la atención fuertemente el apóstol. Dice, no os escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros. ¿Como a qué? Como a hijos míos amados. Entonces la amonestación que viene de Dios tiene el principio de volvernos al camino correcto. Dice que Dios mismo, como el Padre que ama a sus hijos, así nos corrige. Ok, entonces, ahora, es un deber entre nosotros mismos. Romanos capítulo 15, Romanos, que está atrás de esta, capítulo 15, versículo 14. ¿Ya lo tenemos, hermanos? Amén. Porque nosotros debemos de llenarnos de las cosas de Dios. Y hay una ley que hemos hablado de que nadie puede dar lo que no. ¿Cómo puedes compartirle a otro de Dios si tú no te estás llenando de quién? De Dios. ¿Cómo vas a enseñar a otro de la Escritura si tú mismo no has aprendido de la Escritura? Aquí dice el supuesto del apóstol, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis ¿qué? Amonestaros los unos a los otros. ¿Amén? Pero si usted está viendo que algún hermano está actuando o hermana está mal, y usted en vez de amonestarle en el amor del Señor, casi le aplaude lo que está haciendo mal, ¿estará usted bien o estará mal? Debemos de llenarnos de bondad, llenarnos de conocimiento. Las cosas de Dios son sí o son no. Nada hay a medias tintas, ¿verdad? No hay que puedes tener un tiempo aquí, puedes tener un tiempo en el mundo, al fin no pasa nada. Quien hable así o quien recomiende así a alguien, pues está equivocadamente incitándole a desobedecer a quién. La misma Escritura dice, no dejando de congregaros como algunos tienen, ¿por qué? Por costumbre, ya algunos se les hace, y ya después es difícil que regresen.
Es difícil por un asunto, por un trabajo, por un compromiso. Dejan de venir algunas semanas y usted ve los resultados o no los ve. Pero usted ha llevado palabra de amonestación, ¿no? O ha apapachado esa actitud. Dice, debemos de llenarnos de bondad, de conocimiento, de tal manera que nos vamos a poder amonestar los unos. Pero yo quiero amonestar a todos aquellos, quiero aplicarles la palabra, que no me aplico incluso a mí mismo. Ahora, vamos a regresar a lo que habíamos empezado a leer en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, en el 12. Nuevamente vamos a leerlo. Dice, os rogamos, hermanos, que reconozcáis. ¿A quiénes tenemos que reconocer? A los que trabajan entre nosotros. Miren, desgraciadamente, siempre lo malo influye más que lo bueno. Voy a poner un ejemplo, no se sienta aludido, pero si Dios le está hablando, entonces reciba. Si usted viene y usted ve que varios hermanos llegan tarde, a lo mejor pasa un pensamiento en su mente diciendo, pues podemos llegar, ¿qué? Pero si usted llega temprano y ve que muchos se esfuerzan en llegar, ¿qué? Temprano, a veces ese ejemplo no es tan fácil de ¿qué? De seguir, porque decimos, al fin que aquel llega, nunca digo, pero como aquel se esfuerza en llegar temprano, yo voy a seguir su ¿qué? Su ejemplo. Dice, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a quienes, a los que trabajan entre vosotros, y os presiden, los que están al frente de alguna u otra forma en el Señor, y también esas personas también nos amonestan, y que tengamos en mucha estima y amor por causa de su obra. Y algo importante, tener ¿qué? Paz, porque cuando nos llama la atención a veces no nos gusta nada. Pero en el 14 es a donde queremos ahora llegar, que no lo habíamos leído. Dice, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a quienes. Ahora, ¿qué es un ocioso? ¿Quién es un ocioso? Pues sí, pero ¿qué es el ocio? Dicen por ahí que el ocio es la madre de todos los vicios, ¿no? Alguien que no está ocupado en algo, sino que anda ahí pensando y ese pensamiento lo divaga y empieza a entremeterse en las cosas que no le interesan. El ocio siempre lleva ¿a qué? A equivocación, a pecado, es la realidad. Entonces, por eso dice aquí, tienes que amonestar ¿a quiénes? A los que no están haciendo nada, que se pongan a trabajar. Y estamos hablando de las cosas ¿de quién? De Dios. Que amonestéis a los ociosos, que alentéis también a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Y aquí sigue una serie de recomendaciones que yo le invito a que usted los vea en su casa. Pero estamos hablando de amonestar a quienes, a los ociosos. Ahora, vamos a ir a 2 de Tesalonicenses, capítulo 2. No, es capítulo 3, perdón. Ok. 3, versículo 6. Dice, pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande ¿cómo? Desordenadamente. ¿Que ande ¿cómo? Desordenadamente. Y no según la enseñanza que recibisteis de
Y alguno puede preguntar, bueno hermano, entonces, ¿dónde está el amor? ¿Cómo mostrarles amor? Bueno, si andan desordenadamente, ellos tienen que entender que lo que están haciendo está ¿qué? Mal. Y tú tienes que ¿qué? Apapacharlos, alentarlos a seguir mal. Dice que te apartes de todo aquel que anda desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis ¿qué? Imitarlos. Usted ponga los ojos en aquel que está dando un buen ejemplo y no ponga los ojos en aquellos que continuamente se están equivocando. Pues nosotros no anduvimos ¿cómo? Desordenadamente entre vosotros, ni comimos el pan de balde de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros, no porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, ¿qué debe de pasar? Tampoco coma. Porque hoy oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan, y vosotros, hermanos, no os canséis ¿de qué? De hacer el bien. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, imagínense a qué grado llegaba. Si alguno no obedece lo que le estamos diciendo a través de esta carta, señaladlo y no os juntéis con él. ¿Con qué? ¿Cuál es el propósito? Para que se avergüence, mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como ¿qué? Como hermano. A veces pensamos que el amor de Dios no se aplica en la amonestación, pero estamos viendo que Dios nos amonesta porque nos ama, porque le preocupa que nosotros volvamos al camino. Para terminar, vamos a ir a Tito, capítulo 3. Tito, capítulo 3. Veíamos el versículo anterior, dice, hermanos, no se cansen de hacer el ¿qué? De hacer el bien. Capítulo 3, verso 8. ¿Ya lo tenemos? Palabra fiel es esta. Esto que escribió el apóstol es importante, es como para subrayar. Dice, palabra fiel es esta. Y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse ¿en qué? En buenas obras. Hermano, usted debe de ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a todos los hombres. Pero evita cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y son sin provecho. Y al hombre que cause, dando a entender que no importa el género, o sea, es el hombre o la mujer, que cause divisiones, después de una y otra amonestación, ¿qué deben de hacer? Desechan, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Ahora, aquí vamos a hacer una reflexión interesante. Desde un principio les comentaba que la Escritura nos invita a que nos abramos a la amonestación, a que no caigamos en el error muchas veces del pueblo de Israel, que aunque les llamaban la atención, dice que la Escritura que ellos endurecían su cerviz, significa que se hacían de oídos pesados, que no dejaban penetrar la palabra hasta sus corazones. Aquí es un ejemplo práctico. Dice, alguien que esté causando divisiones dentro de la iglesia,
y tú lo amonestas una vez, no, dice una y otra y otra y otra vez, y esa persona se cierra en su necedad, entonces señálalo y ese ya deséchalo porque se ha envanecido, porque está totalmente fuera de la voluntad de ¿quién? De Dios. ¿Será que Dios no lo ama? Dios lo ama y lo que quiere es que cambie su actitud. Pero para que esa persona cambie su actitud tiene que entender que lo que está haciendo está mal. Entonces, dice aquí, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Hace unas recomendaciones personales que las voy a leer porque hay algo de destacar también. Dice, cuando envía a Artemas o a Tíquico, apresúrate a venir a mí a Nicópolis, porque allí he determinado pasar el invierno. A Zenas, intérprete de la ley, y a Apolos, encamínales con solicitud de modo que nada les falte. Y aprendan también los nuestros a ocuparse ¿en qué? En buenas obras, para los casos de ¿quién? Para que no sean ¿cómo? Sin fruto. Entonces, simplemente en el ayudar a los demás, y sobre todo a los hermanos, es una buena obra que para Dios no pasa inadvertida. Y para usted representa una forma de dar a entender que usted está obrando de acuerdo a la voluntad de ¿quién? De Dios, y que está llevando fruto que es lo importante delante de Dios. Dice, Jesús mismo dijo, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis ¿qué? Mucho fruto, no poco fruto, sino debe de llevarse mucho. Y ese fruto, que será el tema de otra plática más adelante, no es solamente el asunto de compartirle a alguien, sino de las actitudes, de las acciones que yo estoy teniendo, que reflejan que lo que he avanzado del Señor se muestra en mi propia vida. Amén. Que el Señor nos bendiga y nos